Ok, corriendo y grabando. Y estamos de regreso en este programa especial previo al debate por aquellos aspirantes a una diputación por el Distrito 26 en Benito Juárez y Coyoacán. Y seguimos platicando con Manuel Padrón, él es economista, y ya hablamos de Benito Juárez. Vamos a hablar ahora de lo que comprende al área de Coyoacán. ¿Te parece que es esta parte de lo que es Churubusco hacia abajo, que abarca Ciudad Universitaria, parte de Copilco, la Country Club, que es una colonia muy importante y ya vieja en esta capital mexicana? Hablemos de los servicios de esta zona. Los servicios son bastante complementarios y bastante importantes. Si bien hay bastantes vías de movilidad y bastante crecimiento, por así decirlo, se saturan constantemente dadas las personas que llegan de otras externas de la demarcación como las que viven internamente. Sin embargo, como lo mencionábamos durante toda esta charla, era que la Constitución de la Ciudad de México está siendo bastante progresista. Entonces estamos viendo como prioridad el peatón. El peatón ya está abierto a más posibilidades en cuanto a movilidad. Se está pidiendo y se está necesitando que los desarrollos urbanos y los desarrollos mobiliarios disminuyan su huella ecológica para evitar los daños a los mantos freáticos y evitar los daños medioambientales que generalmente se tienen. Claro, y sobre todo ahorita que tocas esto de desarrollo, que desarrollo urbano es el tema en el cual van a debatir los aspirantes por esta diputación por el Distrito 26. ¿Qué es lo que hace falta en estas dos partes del Distrito 26? Es interesante, vuelvan un poco a la parte de la normativa de las leyes secundarias de la Constitución, porque se están complementando puntos importantes como las zonas de comercio, en las cuales se piensa ir formalizando todos estos comerciantes que existen no solamente en esta demarcación, sino en la Ciudad de México, pero en esta demarcación tienden a ser muy constantes. Entonces hay planes y hay medidas para irlos formalizando constantemente. Y al mismo tiempo, como te repito, se planea que nos encaminemos más hacia un desarrollo sostenible, sustentable, en donde disminuyamos la huella ecológica que se está dejando. Entonces, si bien hay crecimiento y hay un cierto desarrollo, la nueva normativa contempla que sea más organizado, que sea equitativo y que sea más plural. Sin duda, el Distrito 26 tiene altos niveles de educación y tiene buena participación de los ciudadanos. Sería interesante ver cómo los diputados se convierten en puntos nodales para toda esta participación que existe en el distrito y que ya hay grupos organizados de vecinos, tanto en Coyoacán como en Benito Juárez, puedan encaminarse hacia una propuesta de integración comunitaria y de vinculación hacia un desarrollo sostenible. Claro, desde tu punto de vista, ¿cuáles son aquellos puntos críticos que deben tocar las propuestas de quienes aspiran a una diputación por este Distrito 26 en cuanto a desarrollo urbano? Creo que sería parte importante la normativa en cuanto de construcción que se tiene, para no dejar de lado las leyes secundarias de la Constitución de la de México, que son bastante progresistas, como lo digo, y que impulsaron disminuir la huella ecológica, que los diputados y los candidatos las impulsaran para tener una normativa vigente, actual y que se cumpla al pie de la letra, desde la Constitución como el mínimo, hacia lo que ellos propongan como un máximo. Y al mismo tiempo, que retomen un poco el tema de seguridad y movilidad y puedan complementar. Si bien hay bastantes vías de movilidad, la seguridad tiende a ser un problema en los últimos años que ha tenido tanto Coyoacán en esta parte como Benito Juárez, y que se podría complementar con la participación de los ciudadanos a través de este liderazgo y participación que tienen los candidatos a diputados. Claro, y sobre todo me gustaría que me dieras tu punto de vista muy personal. Ha pasado que vienen distritos compartidos, pero cada quien habla de su zona, ¿no? De lo que le compete, ¿no? Pues si son 3 colonias, yo voy a tratar por mis 3 colonias. Claro. ¿Crees que deben de trabajar en coordinación? Porque si bien hablamos de transporte, pues están conectados. ¿Cuál es tu punto de vista? Definitivamente se deben de considerar todas las características de este distrito
como tú bien lo decías, están puntos hacia Avenida Tlalpan y hacia adelante, en donde todavía convergen, y hacia el sur, llegando a ese periférico, en donde es necesario que se involucren los ciudadanos, pero los diputados tienen el potencial de ser este catalizador de vinculación entre los distintos perfiles de los ciudadanos e impulsar políticas y acciones que los vinculen, que les permita generar valor compartido y añadido en cuanto a experiencias, porque si bien ha habido ejemplos como los vecinos que frenaron el proyecto de Big Grant, y al mismo tiempo ha habido proyectos interesantes como los vecinos que están damnificados por el sismo del 19 de septiembre en Benito Juárez, sería interesante que hubiera a través de los diputados y los candidatos experiencias compartidas y vinculación entre ellos para frenar y solucionar problemas en conjunto. Exacto. En conclusión, bueno, estamos hablando de desarrollo urbano, también tocamos el tema de gobierno, acciones legislativas, seguridad, la reconstrucción en la parte de Benito Juárez. Pero ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué propuestas, qué acciones y cómo lo van a desarrollar? Este distrito tiene la característica de que tiene una buena participación de los ciudadanos, una alta tasa de educación, por lo cual tiene el área importante y un área de oportunidad muy grande los candidatos y los diputados y los futuros diputados, que es encauzar todo esto para mejorar el distrito como tal e implementar la constitución tan progresista que tenemos. Es decir, que ese sea el piso mínimo de regulación, que ese sea el piso mínimo de normativa, y a partir de lo que los diputados construyan en conjunto con la ciudadanía, tanto de aquellos que viven en Benito Juárez como en Coyoacán, crear normativas inclusivas, participativas y democráticas, que están como los mínimos, te repito, mínimamente en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces tienen un área de posibilidades enorme, y lo mejor que pueden hacer es impulsar el desarrollo sostenible en esta demarcación tan importante y tan comunicada. Exactamente. Manuel Padrón, economista por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Te agradezco mucho tus palabras en esta mesa de análisis previa al debate por aquellos aspirantes a una diputación por el Distrito 26 en Coyoacán y Benito Juárez. No le cambie, por supuesto, inicia este debate. Yo soy Alejandro González, muy buena tarde.